Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a aprender a anexar data frames. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar el vídeo tutorial, comentaros que haciendo clic aquí en esta tarjetita que os está saliendo arriba a la derecha, bueno, pues tenéis acceso a la lista de reproducción que tengo en el canal de YouTube sobre el curso de Python para Excel, donde podéis encontrar todos los videotutoriales que voy subiendo a la serie, ¿vale? Bueno, vamos a ver en este vídeo tutorial cómo anexar data frames, que es similar a lo que en Power Query tenemos como anexar consultas, ¿vale? Podemos crear una consulta a una tableta o rango de celdas de Excel, otra consulta a otra tableta o rango de celdas de Excel y luego anexarlas, ¿vale? Anexarlas quiere decir que un rango de celdas o una tablita la vamos a añadir al final del registro de la primera tabla o rango de celdas, ¿vale? Bueno, he creado 4 hojas, ¿vale? Lo podéis hacer con rangos de celdas más chiquititos para hacer pruebas, etcétera, como queráis, ¿vale? Pero tengo aquí en diferentes pestañas, tengo, bueno, pues los mismos datos, ¿vale? Los mismos datos de la tabla que tenemos aquí en datos, pero el primer rango de celdas, ¿vale? Corresponde al T1, en el segundo rango de celdas corresponde al T2, el tercer rango de celdas que tengo en otra hoja de cálculo corresponde a T3 y T4 lo tenemos aquí, ¿vale? Lo que vamos a tratar de hacer con anexando data frames es igual que lo que hacemos con Power Query, ¿vale? Vamos a crear un rango de celdas o una tabla, en este caso vamos a crear un data frame que nos junte o anexe los cuatro trimestres, de modo que vamos a tener un rango de celdas con el trimestre 1, debajo del trimestre 1 vamos a tener el trimestre 2, debajo del trimestre 2 el trimestre 3 y debajo del trimestre 3 el trimestre 4, ¿vale? Eso es lo que se llama anexar. Bueno, pues nos vamos a ir aquí a datos, ¿vale? Veis un poquito que los datos de referencia con los que vamos a crear los data frame están en otras pestañas, ¿vale? T1, T2, T3 y T4 y nos vamos a ir aquí a crear, bueno, le vamos a poner el igual, PI y tabulador y le vamos a decir, vamos a seleccionar el primer data frame, ¿vale? Y le vamos a decir que es este de aquí, ¿vale? A este data frame le vamos a decir que es el data frame 1, ¿vale? Data frame 1 es igual a este rango de celdas. Veis que cuando hacemos referencia a un rango de celdas a la hora de crear un data frame, bueno, pues nos viene entre comillas la referencia a la pestaña, un poquito como en las fórmulas de Excel y luego pues te viene el rango de celdas, ¿vale? Bueno, pues vamos a crear la referencia a los 4 rangos de celdas. Podemos hacerlo manual, pero también podemos decirle que como los rangos de celdas son iguales, ¿vale? Bueno, pues le vamos a decir que las direcciones de celdas son iguales. Lo único que le vamos a tener que decir que esta es de la pestaña T2, T3 y T4, ¿vale? Y aquí le vamos a decir que este es el data frame 1, este es el data frame 2, este es el data frame 3 y este es el data frame 4, ¿vale? Por lo tanto, hemos creado un data frame haciendo referencia a cada uno de los rangos que luego queremos anexar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer posteriormente, pues le vamos a decir con PD de pandas, le vamos a decir con cat. Le vamos a decir con cat, ¿vale? El método función con cat lo que hace es unirte los rangos de celdas de la manera que lo he dicho. Y entre corchetes le vamos a decir que nos ponga el data frame 1, el data frame 2, que nos concatene con el data frame 3 y que nos concatene con el data frame 4. Cuando nosotros le damos intro, vamos a decirle que nos muestre los valores. Y aquí lo tenemos todos los datos del trimestre 1, ¿vale? Veis un poquito que el índice le ha dado el 0, pero cuando cambiamos a los nuevos datos del siguiente data frame, veis un poquito que el índice se vuelve a... empieza a contar desde 0, ¿vale? Veis un poquito que acaba el T1 y aquí empieza el T2. Por lo tanto, veis un poquito que tenemos T2, tenemos T3 y tenemos
T4, ¿vale? Esto es a lo que se llama anexar data frames, muy similar, como he comentado, a lo que tenemos en Power Query de anexar columnas. Bueno, veis que los índices del primer data frame, bueno, pues empiezan desde el índice 0, pero cuando acaba el primer data frame, bueno, pues se acaba en el 285 y el siguiente data frame también le da el índice 0, ¿vale? Todo esto se puede corregir si nosotros nos vamos aquí a objeto de Python. Cuando nosotros hacemos clic aquí nos muestra una previsualización del data frame y nos dice que tiene 1144 registros por 4 columnas, pero veis que el primero empieza desde 0, 1, 2, 3, 4 y termina en el 285, ¿vale? Debería terminar en el 1144, ¿vale? Bueno, pues todo esto se puede corregir añadiéndole aquí un argumento a esta función que es ignore index, ¿vale? Cuando nosotros le decimos esto, le damos control intro. Si nosotros nos vamos aquí a valor de Excel, veis un poquito que en principio no nos muestra los índices, pero cuando nosotros visualizamos el data frame o lo previsualizamos, veis que el índice empieza de 0, 1, 2, 3, 4, pero ha reordenado todos los registros y veis que termina en el 1143, ¿vale? Más el índice 0 serían 1144 registros, ¿vale? Esto es por si queréis reordenar los índices del data frame, ¿vale? Y también si, por ejemplo, aquí en el trimestre 1, no tenemos la columna ventas, ¿vale? Vamos a eliminarle la columna ventas. Pues el data frame, ¿vale? Si nosotros mostramos, vamos a ponerle valores, pues veis que el campo ventas, como el trimestre 1 no lo tiene, pues no te muestra nada, pero sí lo muestra en los siguientes data frame. Por lo tanto, si un data frame no tiene una columna, no pasa nada porque le pone el error este, pero es como si tuviese un valor nulo, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, podemos anexar data frames incluso cuando no tienen las mismas columnas. Bueno, pues esto ha sido todo por este video tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.